les bendiga, hermanos. Amén. Es un gusto estar con ustedes. Qué tremenda bendición estar después de algunos años en Argentina y particularmente visitando tan cerca. Vamos a estar de aquí un momento, mis queridos hermanos. Vamos a tomar un momento para darle gracias al Señor. Dios es bueno. Amén. Él es bueno. Amén. Señor, tu misericordia es para siempre. Amén. Qué bueno saber que donde están dos o tres Gloria a Dios. reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio Amén. de ellos. Qué bueno es saber que tu presencia nos acompaña en todo momento, Amén. en todo lugar. Aleluya. Señor, no hay nada tan importante Gloria a Dios. como estar delante de tu presencia. Amén. Por eso al estar delante de ti, te adoramos. Amén. Y oro que tu Espíritu Santo Gloria a Dios. traiga sanidad, traiga renovación. Tu presencia está en este lugar. Amén. Y así la reconocemos. Tu presencia rompe todo yugo, Amén. disipa toda tiniebla, Amén. abre los cielos en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dile gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces. El Cristo que ha resucitado, que ha ascendido, que está a la diestra del Padre, también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, y hoy extendemos nuestras manos ante ti. Clamamos a ti. Amén. Hoy te pido que tú traigas sanidad Amén. sobre aquellos que están enfermos. Si estás enfermo, pon tu mano en la parte afectada Aleluya. y dile: Señor, creo en ti como mi sanador. Amén. Que todo cuerpo doliente hoy reciba la virtud sanadora de tu Espíritu. Señor, trae perdón, limpia nuestras conciencias, Amén. derriba los muros de culpa que nos separan de tu altar. Ven y consuela, Señor, al que llora en secreto. Trae renovación y vida y paz. Mira, Señor, aquel que ha venido cargado con angustias, aquel que ha venido con cargas económicas. Señor, abre las ventanas de los cielos y provee conforme a tu riqueza en gloria. Bendícenos, Señor. Oramos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor está en medio nuestro? Amén. ¿De verdad creen que el Señor está aquí? Amén. Siéntense un momento. ¿Creen de verdad que Jesús está aquí? Amén. Yo voy a decir algo. Hace algunos años, no sé, no sé qué edad tendría yo, como unos 15, 16 años. Un día fue un predicador a la iglesia y ese predicador fue por accidente, porque iba alguien más y le tocó a él. Y cuando este hombre estaba predicando, cuando este hombre estaba enseñando, la verdad yo no le estaba prestando atención. Yo estaba en otra parte, pero yo no estaba prestando atención de lo que estaba pasando. De hecho, yo estaba muy aburrido. Era un domingo a la tarde y mientras el predicador estaba hablando, yo estaba en las nubes, como dicen. Pero cuando terminó de predicar, pasó algo bien singular. El Señor le dio a él una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Eso es como una revelación de algo que está sucediendo y que él no tenía manera de conocer. 3 puestos delante de mí estaba la hermana del pastor, una persona a quien él no conocía. Y esta joven tenía los pies planos y tenía un problema en el andar. Nosotros, como éramos muchachos muy inmaduros, le decíamos a Marta punto y coma. Yo no sabía, porque ella cuando caminaba hacía un punto y una coma. Entonces, esa estupidez de los muchachos que teníamos, ¿no? Pero mire lo que sucedió. El hombre le dice
dice a Marta que pase al frente, porque el Señor había hecho un milagro en sus pies. Y toda la gente estaba en silencio, y ahí yo como que volví en mí. Qué bueno que no había celulares en ese tiempo, ni había redes sociales o algo así, porque de pronto yo estuviera entretenido. Pero estaba suficientemente entretenido como para no prestar atención, pero allí empecé a prestar atención. Y cuando le pidieron a Marta que pasara al frente, ella estaba como asustada, y entonces se tardaba en pasar. Y él le pidió al Espíritu Santo que le trajera. Y lo siguiente que pasó fue muy raro para mí, rarísimo, porque la muchacha comenzó a dar vueltas y cayó allí enfrente del lugar, y se quitó los zapatos, y Marta tenía un puente perfecto en el pie. El Señor había hecho efectivamente un milagro con Marta, una cosa que yo no me estaba esperando de momento. Y en ese momento, mientras la gente estaba en un estado de efervescencia, todos estaban orando, todos estaban celebrando al Señor en ese momento, yo lo que hice fue comenzar a hacerme muchas preguntas. Siempre fui un poco distraído, y mis preguntas eran, bueno, efectivamente Jesús está aquí. Jesús está aquí. Literalmente. No es nada más un eslogan religioso, es que Jesús está aquí. Amén. ¿Por qué yo digo que Jesús está aquí? Porque estaba 3 puestos delante de mí. El que hizo todas las cosas que conocemos, el que sacó a los enfermos, el que predicó todas aquellas cosas que predicó, que levantó a Lázaro entre los... Estaba aquí, estaba 3 puestos delante de mí, y le estaba haciendo un milagro a Marta. Amén. Entonces, después, el siguiente pensamiento fue, bueno, no es solo que Jesús estaba aquí 3 puestos delante de mí, pues yo creo que no se ha ido, ¿no? Y la gente entonces había pasado adelante, había unos que estaban llorando, había unos que estaban muy conmovidos en ese momento. Y yo comencé a pensar, bueno, creo que no se ha ido. Probable que está haciendo algunas otras cosas con la gente. Quizás que está haciendo algo con este o con aquel. Y mi siguiente pensamiento es, pero si estaba, ¿por dónde entró? ¿Y con quién está en este momento? ¿Y qué es lo que está haciendo? Yo, en lugar de estar enfocado en el espacio de adoración, estaba tratando de resolver todo un dilema relacionado con el hecho de que había alguien que fue a la iglesia, que era la última persona que yo me hubiera esperado que iba a pensar que estaba en la iglesia. Yo no me esperaba que Jesús también iba a la iglesia. O sea, es una lógica totalmente irracional. Pero ¿saben qué comprendí? Que cuando la palabra del Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, eso es una promesa que es verdad, que no es un eslogan religioso. Yo quiero decirte que Jesús está aquí. Amén. El problema con este tipo de afirmación es que nosotros lo escuchamos y lo creemos como si se tratara de una clase, lo creemos como lo que uno llama una verdad escolar. Es decir, me enseñaron que los personajes de la historia son de tal o de cual manera. Pero la pregunta es si lo creemos de verdad. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú creyeras que Jesús está aquí, en este momento, así como me di cuenta yo de que estaba allí, porque Él estaba allí, pero yo no me había dado cuenta. Y el Señor muchas veces está en medio nuestro, pero no nos damos cuenta y pasa inadvertida su presencia. Pero si tú, escúchame bien lo que te estoy preguntando, si tú creyeras de verdad que Jesús está aquí, ¿qué harías?
¿qué dirías? ¿Cuál sería tu reacción? Te vuelvo a decir, Jesús está aquí. ¿Qué harías de verdad si supieras, si entendieras, si tuvieras la certeza de que ahí al lado tuyo está el Señor? ¿Qué le dirías? Respóndame. Alguien que me diga, le diría que te perdone. ¿Qué? ¿Alguien más? Adorarlo, lo adoraría. ¿Otro? Le abrazaría por Tú le abrazarías. cuidarme de toda mi adolescencia, siempre saber. Ajá. ¿Y alguien más? Le darías gracias. ¿Alguien más? Le darías gracias por esto, ¿verdad? Ok. Uno más. ¿Alguien más? Gracias por el sacrificio. Ok. Bueno, Jesús está aquí. Mi pregunta, porque todos en algún momento lo habrán pensado, que mejor yo le diría al Señor que me cure de una enfermedad, o que cure a alguien más, o quién sabe qué. Mi pregunta es ¿por qué no lo estás haciendo? Si realmente tú crees que está aquí. Yo quiero pedirte por un momento que genuinamente tú hagas, digas, actúes como quien tiene la certeza de que eso que está en la Biblia es verdad. Si tú crees que Jesús está acá, ¿qué es lo que harías? Hágalo ahora mismo, por favor. Tome este momento. Y como en los códigos nuestros, en los códigos de algunas iglesias parece que oramos que tenemos algo de fondo, yo voy a pedirles que dejen lo que tenían allí y tome un momento para reconocer la presencia de Él, que reconozcan la presencia de Jesús en este momento. El que entiende, el que actúa. Y quiero decirte que algo va a suceder en tu vida en este momento. Él va a actuar en tu vida ahora. Porque tú, Señor, tú eres el experto en sanar, en renovar, en restaurar. Haces nuevas todas las cosas. Señor, hay personas que en este momento los ojos de su entendimiento se abren, como sucedió con los discípulos que estaban en el camino de Emaús. En algún momento se dieron cuenta. Yo te pido que aquel que hoy se da cuenta de que estás aquí, de que tu presencia está aquí, te pido, Señor, que ahora mismo tú le toques, que tú le llenes, que tú hagas algo diferente. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te bendigo, Señor. Voy a pedirles que se quédense allí todos los que están, solamente pónganse de pie las personas que están con alguna enfermedad. Pónganse de pie, quiero orar por ustedes. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Ponga su mano en la parte afectada. Y dile, Señor, yo creo en tu presencia. Yo creo que eres el sanador. Yo creo que eres el restaurador. Yo creo que tienes poder para libertar, para sanar y para hacer algo nuevo en mi vida. Señor, así como hiciste con los primeros discípulos, hazlo conmigo. Dile esto al Señor:
Dile: Señor, tú eres el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Dile: lo mismo que hiciste ayer, lo haces hoy y lo harás mañana. Dile: yo creo en ti como mi sanador. En la cruz del Calvario llevaste mis enfermedades, llevaste mis dolencias. Te entrego lo que soy. Dile: te entrego lo que tengo. Pongo esta carga delante de ti. En el nombre de Jesús. Manténgase así como está, todos con sus ojos cerrados. Si hay personas que se han sentido cargados, que se han sentido turbados en estos días pasados y han estado cargados con alguna preocupación, póngase de pie y vamos a entregar estas cargas delante del Señor. Señor, tú eres el Rey de Reyes. Dile: tú eres el Rey de Reyes. Mi vida es tuya, mi corazón es tuyo. Confío en tu palabra. Tú dijiste: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dile: yo creo, Señor, que tú traes descanso, que traes reposo, que traes restauración, que traes sanidad, que derramas tu poder y la abundancia de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por esta persona enlutada, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú hagas una obra nueva y diferente en su vida. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el consolador, que tú confortas, que nos renuevas y nos restauras. Hoy ponemos delante de ti nuestras cargas. Señor, tu presencia está aquí. Dile: gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos a ti. Te alabamos a ti. Te alabamos a ti, Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Recientemente, este domingo, en la iglesia donde estoy pastoreando, he sido la iglesia reformada en Venezuela. Nuestra denominación es la de los aburridos, ¿no? De los más anticuados. Es una denominación muy tradicional, pero gracias al Señor hemos descubierto la actividad actual, vigente del Espíritu Santo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él actúa en nuestras vidas. Así que en medio de las diversidades del pueblo de Dios, de las diferentes maneras de adorar, nosotros tenemos en común nuestra fe en Jesucristo. Amén. Es que nuestra iglesia es una iglesia de liturgias muy elaboradas y todo eso, pero la vida del Espíritu Santo yo creo que nos toca a todos sin ninguna excepción. Él es bueno. Amén. Él es bueno. Bueno, nosotros seguimos lo que llaman un calendario litúrgico. En el calendario litúrgico todo este tiempo es el tiempo de Pascua. El domingo pasado fue el último domingo de Pascua, y ya el domingo que viene es el día de Pentecostés. Ese es el caso de las iglesias que guardan, digamos, las celebraciones tradicionales del año litúrgico. El domingo pasado recordábamos el hecho de que Jesús ascendió a los cielos. Y antes de irse a los cielos, en Mateo capítulo 28, trajeron su Biblia, ¿no? ¿Su Biblia se congrega o se congrega usted sin Biblia? Usted la trae, ¿verdad? En Mateo capítulo 28 ustedes van a encontrar este texto tan importante, porque pasaron varias cosas que tienen que ver con esto. El Evangelio en el verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había enseñado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué les pasó? Dudaban. Algunos adoraron y otros... ¡Qué tremendo problema! ¿No? ¿Cómo coexiste eventualmente la adoración genuina y también la duda? La gente que duda no siempre sabe que duda, solo se comporta como que duda. A veces nosotros creemos
que una cosa es, por ejemplo, santa, pero no lo tratamos como algo santo. Ustedes creen que la suya es una santa Biblia, ¿no? Dice la portada Santa Biblia, y la tratas como algo santo. Cuando tienen comunión, digamos, si hay domingo de comunión, Eucaristía, como sea que ustedes le llamen, o Santa Cena, ¿verdad? La trata como Santa Cena y te dice que es una santa convocatoria, así que yo me voy a congregar porque es la Santa Cena y tengo que tratarlo como tal. La gente dice que sí, como decíamos hace un momento, sí, yo creo que el Señor está aquí, pero yo te voy a decir, hermano, si Jesús estuviera aquí, y esto se lo digo con cariño, con mucho respeto, ¿tú crees que yo me voy a poner acá en la silla? Estoy creyendo que Jesús está aquí. Vamos, que el hermano ahí es Jesús. ¿Tú crees que yo me sentaría así? Y estoy creyendo que de verdad Jesús. Yo podría estar masticando chicle en la iglesia. No había nadie masticando chicle, ¿no? Pero pasa en algunas iglesias, ¿no? Yo podría ver a alguien con una ausencia de atención, hablando con el otro o lo que sea. Si yo creo que el Señor está en medio nuestro, mi actuación es diferente. Por eso es que me refiero a la duda, porque a veces dudamos y no sabemos. Y otros adoraban. El que adora es una persona que es congruente con lo que dice que está pasando, con lo que dice que cree. Si yo creo que algo es santo, lo trato como santo. Si yo creo que algo es real, actúo como que eso es real. Amén. ¿Saben que un caso de unos niños que, bueno, toda una población se estaba secando la represa y estaban preocupados? Y el alcalde del lugar dijo, miren, ¿saben qué? Toda la gente que es religiosa aquí, por favor, vamos a la represa y oren a su Dios, hagan lo que sea que ustedes hacen. Y la gente fue, la gente estaba preocupada. Y entonces fueron los católicos romanos que llevaron sus rosarios y sus cosas que usan, ¿verdad? Y otros, cada quien llevó su cosa. Los evangélicos llevaron su Biblia, porque decían que llevaron un objeto que representara su fe. Los evangélicos llevaron su Biblia. Pero hubo un niño que llevó algo diferente. El niño llevó un paraguas. ¿Y qué mejor objeto de fe? Porque si yo estoy orando para que llueva y realmente creo que va a llover, lo que tengo que llevar es un paraguas. No me va a servir de mucho ponerme la Biblia en la cabeza, la voy a mojar, no me va a servir de mucho los objetos religiosos. Lo que te quiero decir es que la adoración consiste en ese sentido de congruencia que yo tengo al tener fe. Al tener fe, actúo como quien cree. Me muevo como quien cree. Una persona que dice es muy diferente al que hace, porque el que hace convierte sus dichos en una realidad. Entonces, mira, Jesús estaba hablando con esta, era Jesús todavía, algunos dudaban, y Jesús les dice, se acercó y les habló, verso 18, y le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta gente tenía un concepto diferente de la autoridad. Concebían la autoridad de una manera distinta. Aquí Jesús les está diciendo, yo me voy. Y es muy frustrante, porque ya habían sentido esa ausencia. Ya Jesús les había dicho antes en algún momento que no iba a estar con ellos, y fue cuando lo crucificaron. Me voy al Padre, les digo. ¿A dónde te vas? No, pues me voy al Padre. Y esto ellos no lo entendían, era extremadamente frustrante. Y ahora le dicen que se va otra vez. Pero dice, ¿cómo puede ser que tú vas a ejercer autoridad si no estás? Escuchen lo que les voy a decir. Porque la gente concebía la autoridad, el ejercicio del poder, tal como lo entiende el hombre en este tiempo. Yo vengo de Venezuela. En Venezuela, cuando el gobierno quiso de alguna manera dominar el país, se encargaron de que el poder se hiciera sentir en todos los estamentos de la sociedad.
era tratar de meter el poder, si fuera posible, en la conciencia de la gente. Entonces, hago presente el poder hasta en los símbolos. Venezuela tenía un símbolo como un caballo mirando a la derecha. Bueno, el caballo ahora tenía que mirar a la izquierda. Usted sabe, esa cuestión ideológica. Se cambió la hora, se cambió los símbolos, se cambió la historia, la narrativa histórica se cambió. De un momento a otro, hasta la Academia Nacional de la Historia tenía que ser comprada, porque personas que fueron líderes patrios, admirados en el país, algunos pasaron a ser sospechosos de ser villanos. Le cambiaron la cara a Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía unas facciones que él reconoció como las suyas, pero le cambiaron la cara, le amulataron el rostro para que pareciera un poco más identificable con el proceso ideológico que se seguía. Se cambió la moneda, todo lo simbólico, se compró a los grupos populares para que se cantaran odas en favor del Estado. Es decir, el poder busca hacerse presente en todos los espacios. En la Alemania nazi ocurrió algo similar. Todo el aparato de propaganda nazi hizo lo mismo, tratar de generar una presencia hasta buscar incluso la adoración del líder máximo al que llamaban el Führer. En este tiempo, cuando se hablaba del poder, el César se aseguraba de que su cara estuviera en las monedas, para que el poder, el ejercicio del poder estuviera en casa inclusive de las personas. ¿Cómo se puede ejercer este poder a la distancia? Porque dice, Jesús se va, pero ya no va a estar. Pero Jesús le presenta esta paradoja. Una paradoja es como la exposición de dos verdades que parecen contrarias entre sí, pero en realidad se complementan. Esta es una ausencia que por ser ausencia ahora es una presencia que se multiplica. Lo que va a hacer Jesús es irse, porque ahora se descentraliza, ahora está con todos. Ahora, si antes, cuando Él estaba en un lugar, solo podía estar en ese lugar y solo podían ubicarlo las personas que estuvieran con Él, en el espacio inmediato, en el espacio reducido hasta donde les diera la vista, ahora no. Ahora la presencia del Señor iba a ser prometida para todo un conjunto mucho más amplio. Y entonces por eso le dice, como toda autoridad me es dada, ahora no solo en este espacio, sino en el cielo y en la tierra, les estoy ordenando que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, es decir, a todo tipo de gente. Amén. Las naciones se refiere no a los territorios geopolíticamente ubicados, se refiere a las etnias, a todo tipo de gente. Hagan los discípulos. ¿Por qué? Porque ese reino, esa autoridad se va a ejercer para todos. Ese reino, que es reino de justicia, que es reino de bendición, va a transcurrir en el corazón de las personas y en el corazón de todos. Por eso tienen que ir a ser los discípulos, que les bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen a guardar todas las cosas que les he mandado. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Bueno, entonces esto que les estaba diciendo y este testimonio que les estaba compartiendo tiene que ver con eso. La presencia de Jesús ha sido prometida a través del Espíritu Santo, especialmente en el hecho de dar testimonio de Él. Quiero decirles algo. No hay acto en la iglesia que genere una mayor transformación que dar testimonio de Cristo. Cuando una persona da testimonio de Cristo, que no tiene que ser un profesional en la fe, no tiene que haber sido un egresado del seminario, que es muy importante que los líderes cristianos estudien, ¿verdad? Pero lo más importante es que lo conozcan a Cristo, conocerlo y darlo a conocer. A veces no sabemos qué decir, ¿verdad? Un hombre ciego en algún momento fue sanado por Jesús y lo interrogaron los líderes
la época y le dijeron, mira, este que te curó, dice que era el Cristo, ¿qué sabes tú de eso? ¿Qué pasó allí? Dice, yo no sé si era o no era quién, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Él está hablando de los resultados de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿En cuántos de ustedes Jesús ha hecho algo? Amén. Lo único que tienes que hacer es contarlo a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y un corazón agradecido es bendecido con una obra mucho más grande. Yo se lo puedo decir con experiencia. Yo estaba gordo, ¿no? Yo soy un ex obeso y tuve que rebajar obligado, porque si no, hermano, mira, estaba en un tema de diabetes y todo eso se revirtió, gracias a Dios. El último examen que me hice no salía ni resistencia a la insulina. Pero en parte gracias a mi abuela. Y mi abuela, si me ofrecía algo, lo que a ella le halagaba era que me lo comiera. Pero si yo elogiaba la comida, pues tenía que comer más. Así que si tú querías comer más con la abuela, mira, estaba delicioso. Aquí tienes más. Y ahora tenés este. Mire, que me gustaba bastante, ¿no? Comer de todo. Bueno, yo creo que Dios hace algo similar. Porque la persona que es agradecido, se le da más. Y es más bendecido aún, porque tiene un corazón agradecido. Y cuando nosotros agradecemos, reconocemos lo que Él está haciendo con nosotros. Bueno, este es el caso. Este hombre, sencillamente, con todo lo que Dios había hecho con su vida, yo era ciego y ahora veo. Usted tiene un motivo de gratitud al Señor. Hay algo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Ya se lo contaste a la gente. Tienes que contarlo, ¿Cuántos han sido sanados por el Señor en algún momento? Amén. Ya se lo ha contado a la gente. Amén. Hermano, yo estoy agradecido del Señor. Yo era un niño asmático. A mis 11 años, por lo menos 2 veces al mes me tenían que sacar al hospital con una crisis de asma. Y bueno, no les estoy diciendo la edad, pero a mí no me nebulizaban. Me ponían una adrenalina en la pierna. En ese tiempo le ponían a uno adrenalina en la pierna. Y un día unos evangélicos fueron a la casa y la convencieron a mi mamá de que fuera a una cruzada evangelística en una plaza de toros en Caracas. Yo vivía en una ciudad cercana a Caracas y fui a esa plaza de toros y todo me parecía rarísimo. Yo vi que una persona que estaba paralítica se levantó y aquello fue muy sorprendente. Y yo estaba sentado en los últimos lugares en aquella plaza de toros. Y yo veía que habían hermanos que levantaban las manos y decían gloria a Dios y decían aleluya. Me parecía rarísimo, porque yo venía de un contexto católico romano, las cosas eran distintas, bastante diferentes. Pero toda esa exuberancia religiosa a mí me pareció muy peculiar. Pero cuando estaban orando por los enfermos, creí que Dios podía hacer algo, así como hizo con el hombre paralítico, así como hizo con Marta, como les conté hace un rato. Yo sentí un calor en el cuerpo, hasta ahí, pero pude saber que estaba sanado porque pasaron 2 meses y después de 2 meses no volví a tener una crisis de asma. Aleluya. Pero ¿sabe qué pasó? Los hermanos nunca me invitaron a la iglesia. Yo veía todos los sábados una cosa que llamaban el Club PTL. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Bueno, era una cosa muy vieja que ya no está. Y yo escuchaba, y todos los sábados hacía la oración para reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Pero nadie me invitó a la iglesia. Luego casi 13 y sufrí de una cosa que se llama artritis reumática juvenil, sacroileitis bilateral. Era una inflamación en la zona sacroilíaca y mi mamá, para voltearme en la cama, tenía que hacerlo de una vez porque los dolores eran terribles. Y fueron a orar también a la casa, pero no ocurrió algo así dramático como aquella otra ocasión. Es una historia larga que no les voy a contar. Pero ¿sabe qué sucedió, mi querido hermano? Que yo tenía que tener tratamiento de por vida porque la artritis no se cura. Y el Señor me sanó de la artritis. Gloria a Dios. Yo después de eso practiqué deportes de cierto tipo
violento, o sea, jugué fútbol y todo el tiempo me daban patadas y me pasaba de todo, practiqué taekwondo, hice todo tipo de cosas que se supone que no puede hacer una persona que ha pasado por eso. En conclusión, cuando luego, porque en mi búsqueda, mire, yo leía de todo, el catecismo católico, las revistas de los testigos de Jehová, leía metafísica, todo tipo de cosas religiosas o místicas que cayeran en mis manos la leía. Y los testigos de Jehová llegaron para decir que Dios no hace milagros en ese tiempo. Y después llegaron tarde. Nadie me puede discutir a mí si la miel es dulce o no es dulce. Yo sé que la miel es dulce porque la he probado, porque sé cómo es. Creo que Jesucristo sana, creo que Jesucristo hace cosas en este tiempo. Amén. Y cuando yo te estoy diciendo que Cristo lo hace ahora, ¿por qué crees que te lo digo? Porque tú debes animarte entonces a creer que lo que Dios ha hecho con otro, que como manifestó su gracia con otra persona, también lo puede hacer contigo. Amén. Que Dios es Gloria a poderoso Dios. para actuar en este tiempo también. Amén. Esa es la gran diferencia. Ir y contarle a los demás de lo que el Señor ha hecho. Cuando yo voy y le cuento a otro lo que Dios ha hecho con mi vida y como creyente me dispongo a dar testimonio, ¿sabe? Mi vida cambia. ¿Por qué mi vida cambia? ¿Qué es lo más importante que creen ustedes que debe hacer un creyente en su vida cotidiana? ¿Qué es lo más importante que debería uno de hacer? Orar. Excelente, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos salvos para restablecer nuestra relación con Dios. Pero cuando tú estás dando testimonio de Cristo, en algún momento te vas a dar cuenta que esa es una tarea que te desborda, que está más allá de tus fuerzas. Que hay cosas que tú no puedes hacer. Te das cuenta de que tú no eres el Espíritu Santo. Tú puedes entregar argumentos persuasivos, pero solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado, de justicia, Amén. de juicio a los demás. Amén. Y entonces, al tener esta inquietud por las personas, por los perdidos, cuando eso toma tu corazón, tú vas a orar. De hecho, Jesús, antes de enviar a los discípulos a hacer misiones, les dijo: oren al Señor de la mies para que haga ¿qué? Para que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque en algún momento yo estoy orando: Señor, envía obreros a tu mies. Y en algún momento dice: bueno, pero creo que yo también puedo ir, ¿no? Entonces eres consciente del propósito de Dios. Hay una relación con Dios que se comienza a construir. Tú estás invitando a las personas a tener una relación con Dios y te das cuenta de que tú necesitas profundizarla también. Entonces, un creyente que da testimonio de Cristo a la gente ora, crece en oración. Pero uno dice: Bárbara, es importante que como creyente yo crezca en santidad. Y crecemos, hermanos, cuando damos testimonio de nuestra fe. Cuando ocultamos nuestra fe es diferente. Pero cuando nuestro entorno sabe que somos cristianos, que estamos siguiendo a Cristo, se van a convertir en nuestros vigilantes. Dar testimonio de Cristo nos compromete a nosotros mismos a ser congruentes con nuestra fe. Mire, yo era muy mal hablado, decía muchas malas palabras. La última mala palabra que dije, la dije a los 16 años, predicándole a mis compañeros de clase. Yo quería decirles que Dios es grande, que Dios es bárbaro, es extraordinario, ¿no? Y yo le digo: es que Dios está arre. Es una mala palabra en Venezuela. Y uno de ellos me dijo: hermano, ¿y eso qué es? Allá le dicen evangélico. Cuando se quieren burlar de los cristianos. ¿Eso qué es evangélico? Y yo tenía aquella vergüenza, pero más nunca dije una mala palabra. Y claro, cuando una persona no lee, cuando una persona no se ocupa de crecer en ese sentido, su vocabulario es reducido. Y como su vocabulario es reducido, uno de los problemas que tiene alguien que dice muchas palabrotas es que las dice porque eso es lo que ya sabe, o sea, no tiene otras maneras de expresarse. Pero algo comenzó a cambiar en mi responsabilidad con los demás, porque entiendo que si predico a Cristo, tengo que predicarlo también con mi actitud,
con mi ejemplo. Así que escuchen, hermanos, un creyente que evangeliza es un creyente que crece en su vida de santidad, crece en su vida espiritual, crece en su testimonio. Pero bueno, una persona que evangeliza, un creyente tiene que crecer porque lee la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Claro que sí. ¿Sabe qué me ayudó a mí a acercarme a la Biblia y a leer la Biblia? Yo creo que un gran mentor fue mi papá, ateo. Yo llego a la iglesia porque le dije que Dios había hecho estas cosas conmigo, pero no fue sino hasta los 15 años que un compañero de clase me invitó a la iglesia y fue a la iglesia. Y cuando mi papá se entera, mi papá viene y habla conmigo y me dice: José, Adán y Eva, José, el arca de Noé, José, el arca de Noé, José, los idiomas aparecieron porque hubo la torre de Babel, José, a Jonás se lo tragó un pez y lo vomitó 3 días después, José. Y mi papá me hablaba con aquella lástima y con esa burla también. Era una mezcla de burla y de compasión. ¿Y sabe qué? Yo no sabía quién era Jonás, yo no sabía lo de la torre de Babel, no sabía nada de eso. Y él, siendo ateo, sabía más Biblia que yo. Entonces, claro, en parte por desafío a mi papá y por la burla que me decía: ¿cómo tú puedes haber tomado una fe que ni siquiera conoces? Que además de eso, es decir, es ridículo todo eso. Y yo le pedí al Señor: Señor, dame comprensión de la Biblia. Y salía del liceo, colegio, ¿verdad? Y llegaba a mi casa a leer la Biblia. Y me quedaba dormido leyendo la Biblia. Y bueno, hermano, usted sabe qué cosa es terrible: que te comas un almuerzo muy pesado y te pongas a leer las genealogías y te duermas. Los sueños van a ser impresionantes, ¿verdad? Que fulano engendró a sotano y sotano engendró a no sé quién. Imagínate, todo ese explote con una mala digestión en medio, es terrible. Pero en 3 meses leí toda la Biblia. Ya había leído toda la Biblia, pero todavía no podía responder a las preguntas del ateo de mi papá. Y Dios me permitió conocer una serie de libritos de la editorial CLIE que se llamaban Ciencia y Fe. Entonces decía la Biblia y las leyes de la termodinámica, la Biblia y las pruebas de carbono 14 y potasio y argón, la Biblia y la evolución, la Biblia. Yo me leía todo eso. Y entonces tenía conversaciones con mi papá y entonces empiezo a ver temas de filosofía explicados por cristianos y me encuentro con un autor que se llama, de apellido Ropero, español también, y empecé a leer y a leer. Yo no tenía hábitos de lectura, no era una persona con hábitos de lectura, pero ¿sabes por qué comencé a leer? Porque quería evangelizar, porque quería dar testimonio de mi fe. Entonces, en el ejercicio de dar testimonio de mi fe, tenía un compañero que hacíamos algo que yo no les recomiendo a ustedes que hagan. Nosotros llamábamos a eso pelar testigos. Salíamos del liceo, íbamos a la plaza a discutir con los testigos de Jehová, a buscarle lío a los testigos de Jehová. Entonces, vamos a pelar testigos, y el tema era ponerse a pelear con los testigos, y claro, uno no es que estaba aprendiendo mucho, porque eran desde las trampitas hasta los argumentos más serios. Y sabe que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que no es Dios y todo lo demás. Yo recuerdo decirle al testigo de Jehová: mira, Dios es espíritu, claro que Dios es espíritu, compruébamelo en la Biblia. Mira, aquí dice que Dios es espíritu. Me convenciste. Y Dios es santo, claro que es santo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es santo? Mira, Dios, bueno, entonces Dios es Espíritu Santo. Así más o menos, ese tipo de tontería, ¿no? Me di cuenta de que tú luego no persuades a nadie golpeándolo intelectualmente ni molestándolo. Es otro tipo de cosas lo que sucede. Pero, por supuesto, la práctica de pelar testigos me ayudó a mí a conocer bien la doctrina de la Trinidad, de la divinidad de Cristo, conocer cosas de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque estaba este bendito empeño en evangelizar. Y por evangelizar y por defender mi fe, porque la palabra también dice que debemos estar preparados para dar testimonio de la fe, mira, empecé a orar,
a leer la Biblia, a comprender mejor, a crecer en mi testimonio, a cambiar mi vocabulario. Vengo de una niñez de mucha timidez, ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me ha permitido, por el hecho de saber que tengo la obligación, la carga de dar testimonio de Cristo, que tengo que hacer eso. Mira, hermano, finalmente, una persona que evangeliza se llena del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y en el verso 8 dice su palabra: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Cuál es la evidencia de que una persona es llena del Espíritu Santo? Yo, con respeto de los pentecostales, en mi país los pentecostales dicen que la evidencia es que hablan lenguas. Está bien, yo no tengo nada contra eso. Otro dice, la evidencia es que sientes algo. Perfecto, no hay problema. Pero la evidencia por excelencia, es lo que estoy viendo en Hechos 1.8, es inevitable que una persona que es lleno del Espíritu Santo no dé testimonio de Cristo. ¿Quieres hablar de Cristo? ¿Quieres testificar de Cristo? Das el fruto del Espíritu Santo para vivir una vida en conformidad con su palabra, pero además de eso, tienes que hacerlo porque dice la palabra que nos es impuesta una carga. La gente habla de avivamiento, revitalización, efervescencia espiritual, no sé, como quiera que lo llamen a eso, ¿verdad? ¿Sabe qué ocurre en una iglesia donde las personas empiezan todos a orar, empiezan a leer la Biblia, a estudiarla, son llenos del Espíritu Santo? Hermano, lo que pasa es, lo que sea que usted llame revitalización, avivamiento, la vida, no sé, pero si en la iglesia cada creyente se mete esto en su corazón y decide vivir ese mandato que dijo Jesús, vamos a tener la evidencia plausible de la presencia de Cristo en medio nuestro. Porque Él ha dicho, vayan y hagan esto. Háganlo porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Han concluido mi tiempo de 40 minutos. Yo voy a pedirles que se pongan de pie. Es más, me tomé creo que un minuto más.